DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a todos. Acá estamos en la pantalla de DTV en punto, trabajando para contarle todo lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados de cara a cómo avanza el análisis de la ley que propone las bases y principios para la libertad de los argentinos. Y ahí estamos en vivo porque hoy es el día a donde empiezan a expresarse los referentes de la sociedad civil, distintas organizaciones de distintas actividades, que sienten que de alguna manera tienen algo para aclarar o algo para explicar y sobre todo algo para proponer, para que esta ley de bases y principios, bueno, si llegado el caso, desde la perspectiva de cada una de las personas que están asociadas y que responden a una determinada actividad, sienten que pueden verse afectados, puedan incorporarse modificaciones o comentarios al respecto. Muy interesante el comentario porque de hecho, se está trabajando de manera híbrida, con personas que trabajan de distintos puntos del país, especialistas de distintas actividades y también analistas que empiezan a dejar con unos pocos minutos sentadas las bases de lo que ellos suponen debe incorporarse en esta ley de bases y principios para la libertad de los argentinos. Saludo a Leo Fredes primero, que es mi compañero en el día de hoy. Le doy la bienvenida. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenido. Nelly? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Exactamente lo que vos decís. Cuarta jornada de trabajo, segunda semana. Estos expositores, más de 40, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche aproximadamente. Bueno, ¿y te parece que miremos ahora en vivo lo que está pasando en este momento? A ver, vamos a enterarnos lo que sucede en vivo en el plenario de comisiones, que sigue profundizando lo que ocurre con la ley de bases y principios. A ver, compartimos un ratito. La legislación derogada de la ley de medicina prepaga con carácter de urgente. En materia de tarjetas de crédito, muchas gracias, tampoco hay libertad de contratación. Los bancos imponen sus condiciones, por eso también nos oponemos a la modificación en materia de tarjetas de crédito, en especial a la eliminación del tope de punitorios, que no es un control de precios, sino una norma tendiente a evitar el abuso y la usura, porque la base sobre la que se calculaban esos topes, que estaba fijado en la ley de tarjetas de créditos, es una tasa que fija el mismo banco. En cuanto a los alquileres de vivienda, que es millones de usuarios en una situación vulnerable, sostenemos que se debe fijar un plazo mínimo razonable, garantizarse la intangibilidad de los depósitos en garantía, prohibirse el cobro anticipado de alquileres y establecerse un mecanismo previo a la finalización de los contratos que le permita saber a las partes si se va o no se va a renovar. En cuanto a la defensa de la competencia, también nos oponemos a las modificaciones planteadas en la Ley de Defensa de Competencia porque no protege a la competencia y favorece la distorsión de los mercados en perjuicio de los usuarios. Eso sucede al eliminar como práctica restrictiva el intercambio de información para fijar precios, al quintuplicar los montos económicos involucrados para denunciar las operaciones de concentración empresaria, eliminar el concurso público para la selección de las autoridades que se tienen que ocupar en la defensa de la competencia y, por último, suprimir la multa civil a favor de los afectados por las prácticas monopólicas y predatorias, tal como lo preveía el artículo 64 de la ley vigente. Señores diputados y señoras diputadas, no hay libertad sin Congreso. No hay libertad para los consumidores si no se los protege frente a la parte dominante en los contratos de consumo. No hay libertad sin protección de los débiles frente a los poderosos. No hay libertad sin igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ariel Kaplan, de la Asociación. Bueno, así como habló recién este representante de los consumidores, más temprano hablaron representantes de productoras audiovisuales, representantes de la actividad pesquera, sí, ¿no?, que ya habían trasladado sus preocupaciones o sus comentarios a través de los gobernadores, sobre todo los gobernadores patagónicos, pero también han expresado en qué sentido concretamente ellos creen que puede verse amenazada
la actividad de la industria pesquera a través de las modificaciones que se pretenden incorporar con esta ley de bases y principios, y también fueron hablando otros especialistas. Por momentos es como un poco, digamos, variada la exposición, ¿no? Se va saltando de una actividad a otra. De un tema, qué sé yo, de pyme a nucleoeléctrica, si lo mirás en orden cronológico, algunos temas no tienen nada que termina, uno que habla de una cosa, otro que no tiene nada que ver, aquí laboral, vitivinícola, emprendedores, va a ser todo el orden un poco banco de alimentos, todo un poco salteado. Son invitados que vienen propuestos por los diferentes bloques. La semana pasada, cuando Unión por la Patria y la izquierda le piden al oficialismo, queremos que los involucrados o los que están afectados, dicen ellos, por esta legislación, estén aquí exponiendo sus puntos de vista. Del oficialismo le dicen, sí, estamos de acuerdo, pero también la Libertad Avanza va a invitar a algunos que están a favor y que pueden hablar bien del articulado. Bueno, entonces allí se da esta situación. Tipo, ¿te acordás del aborto que había sido vos es a favor, vos o en la contra, ley de alquileres también. Alquileres que se intercalaba, exactamente. Bueno, aquí hay una posición, los que vienen traídos por la Libertad Avanza obviamente hablan a favor del proyecto. Hubo hace media hora un pequeño incidente porque uno de los invitados de la Libertad Avanza, representando a emprendedores, comenzó a hablarle y a dirigirse a Unión por la Patria y un poco a decir que las consecuencias de que el país esté como esté, venía del gobierno anterior. Le pidieron los diputados, sobre todo el radicalismo, le dijeron, bueno, en la comisión se debe mantener el clima, se debe mantener un buen clima de trabajo, una buena gestión laboral. Entonces dijeron, bueno, al presidente que estaba en ese momento, Nicolás Mayoraz, de Asuntos Constitucionales, que pusiera orden y que los invitados se dirijan a la presidencia y sean exposiciones. No venir a decirle a los otros diputados tal o cual cosa o a recriminarles. Es algo que ha pasado históricamente, igual no es nuevo, pero bueno, se pidió un poco de orden en ese sentido. Vienen intercalados, hay más expositores traídos por Unión por la Patria porque es el bloque más grande. Estamos compartiendo lo que pasa en vivo en el plenario de comisiones, a donde, entre las tres comisiones, a donde tienen que ocuparse de intercambiar puntos de vista respecto de la ley de bases y principios, hoy se pidió que además se ampliaran esas voces, llamando a sectores interesados de cada una de las actividades que aparecen citadas en los distintos artículos de esta ley. De todos modos, de manera directa, ustedes pueden ver el trabajo de las comisiones a través de la página de YouTube de la Cámara de Diputados. Se meten ahí por YouTube y pueden ver de manera directa, sin mediaciones, lo que está pasando en tiempo real allí en la comisión. Lo que hacemos aquí es ir y venir con la actividad que se está generando en este mismo momento en el plenario de comisiones y, por supuesto, ir contando con qué tiene que ver y cómo está organizado, cómo está repartida esa actividad. Desde bien temprano se están escuchando representantes de las actividades diversas. ¿Por qué? Porque también esta ley de bases y principios, en su articulado de más de 640 y pico de leyes, toca aspectos diversos de distintas actividades, por ejemplo, desde cuestiones vinculadas a las economías regionales, la pesca, la producción, las exportaciones, los alimentos. Habló de alimentos y muy interesante también esa exposición. En realidad todas lo son, por supuesto, porque tiene que ver con generar la mayor o recoger la mayor cantidad de voces para poder vertir una opinión sobre un mismo hecho, pero desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, insisto, el tema de la pesca, digo esto o tomo esta actividad porque hemos contado la semana pasada con un diputado, precisamente de la provincia de Santa Cruz, que contaba en qué sentido ellos creían que esta ley no iba a mejorar la actividad pesquera. Explicaba concretamente cómo es hoy la actividad, cómo está organizada, cuáles son las restricciones, cuál es el valor agregado que tiene nuestro país para aportarle al mundo y cuántas... Cómo operan los buques extranjeros. Hasta qué altura, hasta qué milla. No necesitan pasar por puerto para sacar la producción, lo que son los buques factoría, toda una dinámica que por allí no se sabe. Que cuando se debatió la ley de pesca en su momento en los 90 y después con algunas correcciones durante los 2000 y 2010, llevó meses, o sea, llegar a un acuerdo con lo que era la legislación de pesca, llevó casi un año, incluso las ciudades que tienen que ver con puertos
la pedían, era un constante reclamo que había y no se cristalizaba. Bueno, finalmente ha llevado 1 o 2 años en su principio y después cada debate para hacerle modificaciones llevaba medio año. Así que bueno, esto de agotarlo en una instancia en la que además estás debatiendo jubilaciones, retenciones, temas de salud, temas de educación, evidentemente es un tema que puso en alerta a muchos diputados, a muchos gobernadores. Entonces lo que vos decís, se logró una modificación, es uno de los puntos en los que se está avanzando a partir de un acuerdo. Sí, correcto. Estaba pensando mientras vos estabas hablando que también algo que digamos, para mencionar de lo que viene pasando desde temprano, es que cada vez que toma la palabra algún representante de la sociedad civil que forma parte de alguna asociación de trabajadores o de la actividad que sea, agradece la instancia, ¿no?, de poder formar parte de este intercambio. Independientemente del resultado que eso produzca y si efectivamente eso va a convertirse en una modificación eventual de tal artículo que afecta de tal o cual manera a determinada actividad, me parece que esta instancia a donde distintos representantes, digamos, ojo, no me parece a mí, sino que ellos mismos lo están diciendo cada vez que toman la palabra, dicen concretamente que es importante poder formar parte del debate y poder acercar desde ese punto de vista, bueno, cuál es la perspectiva que se tiene sobre en qué sentido esa ley va a mejorar o no una determinada actividad o una determinada cuestión que es citada en esta ley de bases y principios. Ley de bases y principios que no solamente es el objeto de lo que están aportando cada uno de los especialistas en el día de hoy, o representantes de la sociedad civil, porque también están hablando del decreto. Están aprovechando esta instancia para mencionar algunos aspectos que también quedan allí plasmados en el decreto de necesidad de urgencia. Hay cuestiones de la ley que tienen su correlato en el decreto en lo que tiene que ver con la legislación que se aborda, y a su vez el decreto está incluido en un artículo de la ley, entonces estaría como abierto el debate para hacerlo. Entonces, por eso también se abordan cuestiones del decreto. Es el primer escenario que hay también desde que se comenzó el gobierno de Javier Milei. Entonces, la primera vidriera donde pueden exponer los referentes políticos, más allá de que después lo aborde o no la Comisión Bicameral de DNU. Y lo que vos decías, vinieron expositores, hoy es toda una jornada de expositores presencial y virtual. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos ya estuvieron pasando por los bloques durante la semana pasada y desde que se conoció, desde que se envió la ley al Congreso. Sobre todo el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, Unión por la Patria, la izquierda, vienen recibiendo a muchos de estos actores que hoy están exponiendo y hoy están plasmando concretamente y desde lo institucional en la comisión, y para que los escuchen sobre todo los oficialistas, que son quienes tienen la facultad de decir esto se acepta o no o se modifica. Los demás bloques ya saben cuáles son las inquietudes, las venían trasladando indirectamente. Bueno, ahora los actores y los involucrados directamente lo están expresando en el ámbito institucional, que es la Cámara de Diputados. Claro, y que es el ámbito en el que, en definitiva, si se quiere de alguna manera incorporar alguna modificación o hacer alguna observación sobre alguno de los artículos, es el recorrido formal que tiene que tener, y por supuesto que la sociedad civil siempre tiene abiertas las puertas del Congreso de la Nación a través de distintos vasos comunicantes como para poder plasmar de qué manera creen que podría mejorarse o podría modificarse en algún sentido alguna de estas leyes. Es lo que está sucediendo hoy, lo que va a suceder durante todo el día. También explicaban la semana pasada que esto no necesariamente va a producir una demora en los tiempos que estaban previstos para ver si efectivamente se puede emitir en un dictamen de mayoría, que es lo que busca La Libertad Avanza. Por eso se puso el lunes, porque habitualmente el trabajo martes, miércoles y jueves se iba a pasar del jueves pasado a este martes para que ya empezaran los diputados con sus debates entre sí, digamos, entre solamente los diputados, que es siempre la instancia final de cualquier debate fuerte, luego de los expositores. Entonces dijo, bueno, ¿se van a agregar expositores? Sí, pero que se agreguen el lunes. Es decir, este lunes se está sumando. Hay diputados que todavía no llegaron del interior, que por eso también se está haciendo esta participación virtual. Entonces ya el martes y mañana se toma el debate solamente de los diputados. Unión por la Patria sigue diciendo, queremos que venga el jefe de gabinete, Nicolás Pose, queremos que venga
el autor de esta ley, o quien se indica como tal, que es Sturzenegger, Federico Sturzenegger. Cierto. Eso sigue diciendo Unión por la Patria. La Libertad Avanza, el oficialismo, quiere ya empezar con el debate de los diputados. También desde la izquierda dijeron, bueno, si hoy no se terminan los expositores, ¿se puede seguir mañana? Me parece que no. Me parece que los expositores se terminan hoy y mañana ya se comienza con el debate. Para ir el jueves, posiblemente, la Libertad Avanza quiere buscar el dictamen. También depende de Pero te interrumpo aquí. ¿no? El martes retoma con actividad solo de los diputados. Sí, si no viene ningún otro ministro, que la Libertad Avanza ya dijo que no. Claro, Unión porque por la Patria va a insistir. eso que estás aclarando vos tiene que ver con cómo en algún caso, por ejemplo, del ministro Chirilo, había sido citado un día y habían quedado con ganas de hacerle más preguntas específicas con la cuestión de la energía, en relación a la energía. Sí, y él había venido en una primera instancia citado para poder contar respecto de la reforma del Estado. Es el autor. Y luego volvió. Encabeza el equipo que elabora la reforma del Estado desde la Libertad Avanza en campaña. De hace un año que viene trabajando, de antes de asumir Milei, como también venía Sturzenegger. Se conocía más el trabajo de Sturzenegger porque estaba más mediatizado, digamos, pero también venía trabajando Chirilo. Entonces dijeron que cuando ganó el 19 de noviembre, gana la elección Javier Milei, allí empiezan a confluir ambos equipos y se hace un texto unificado. Entonces Chirilo, en su condición también de autor de este proyecto, es que lo viene a explicar. Muchos se confundieron y dijeron, viene a hablar de energía, incluso en algunas redacciones periodísticas había alguna idea, no habló de energía. No venía a hablar de energía. Claro, no venía originalmente a hablar de eso, pero eso no significaba que no quedaban preguntas interesantes para responder desde el punto de vista de algunos espacios políticos. Algún diputado le preguntaba, dígame, Rodríguez Chirilo, ¿usted qué va a pasar con energía? ¿Qué va a pasar con la distribución mayorista? No, en este momento no estoy acá para hablar de energía, estoy como autor de la reforma del Estado. Mañana vengo y hablamos de energía. Al día siguiente estuvo y se habló de energía. Claro, y en ese mismo sentido, en esa misma línea, también se fue pidiendo que se ampliara la cantidad de representantes del Poder Ejecutivo que fueran a brindar informe. Por ejemplo, el caso de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que fue enviando a los secretarios que forman parte del ministerio y todavía ella no tenía un día específico para venir a brindar su informe o a contestar preguntas de los diputados. Quedó así. Quedó así. Estuvieron del área de niñez, estuvieron el jueves del área de niñez, del área de salud, del área de trabajo, educación quedó afuera de Capital Humano. No, salud quedó afuera de Capital Humano. Claro, salud, estuvo, pero por eso estuvo educación, trabajo y niñez. Claro, exactamente. Lo que pasa que salud quedó afuera. Claro, lo que pasa que el secretario de niñez es médico. Claro, entonces sí respondía algunas cuestiones en relación a los niños y los adolescentes, interesantes también para plantear, porque él también daba explicación, dijo, esto yo lo respondo como médico, este es mi campo de conocimiento y respondo a este lugar. Nos vamos en vivo ahora a lo que está pasando en el plenario de comisiones. Escuchamos a los distintos especialistas hablar. Fuimos víctimas de bloqueos violentos disfrazados de protestas, de asambleas, de huelgas, teniendo que soportar insultos, agravios a los que trabajamos, a los que defendemos los puestos de trabajo y a nuestras familias. Supimos tener la valentía suficiente de denunciar todos estos actos, porque entendemos que vivimos en un Estado de Derecho, bajo una Constitución Nacional que rige. Y gracias a la doctora Florencia Arieto pudimos demostrar todos estos actos mencionados ante la justicia. Hoy están detenidos 2 secretarios gremiales del Sindicato de Camioneros con prisión preventiva, sí, de Moyano. Fue la misma Florencia Arieto, en conjunto con nosotros, que hacemos hincapié en pedir el juicio oral lo antes posible para que los imputados detenidos puedan ejercer la legítima defensa y no abusarnos de su estado de detención ni demorar su procesamiento, porque somos respetuosos de los plazos procesales y de la libertad de las personas. Hoy se demora la elevación a juicio oral por una estrategia de la defensa de los imputados, no por nosotros. Hay diputados también que intentaron por afuera suspender y bajar este juicio que hoy estamos llevando adelante y están denunciados por salirse de sus
de sus atribuciones por autoridad de la Bicameral de Inteligencia. Hoy, como nosotros, también sufrió bloqueo Alejandra Bada Vázquez, de Lácteos Vidal, muy conocido este caso por la mafia de Atilra. Tuvo que sufrir bloqueos en su planta de Montezuma, en su planta de Capital Federal, teniendo que llevar la causa a la justicia también, teniendo que luchar para mantener una empresa que hoy emplea más de 110 trabajadores, incluyendo todo el empleo que genera en su entorno. Este tipo de atropellos y delitos también lo sufrió en el norte Morante Materiales, de Matías Morante, en Resistencia Chaco. Él emplea más de 100 trabajadores, donde tuvo que soportar 60 días de bloqueos, en un lugar absolutamente hostil, caudillista, donde la mafia sindical convive y maneja la justicia y los ministerios. Así, en ese contexto, Matías, con su familia, con los trabajadores, pudo llevar su causa a la justicia. Hoy hay los responsables de esos actos hoy están imputados. También sufrió bloqueo Verónica Razzini en la ciudad de Rosario, de Razzini Materiales, bloqueos violentos, con todo lo que eso conlleva. Ariel Rey, del movimiento empresarial antibloqueo. También hablaron esta mañana otros representantes de el área empresaria, los emprendedores, las pymes, contando un poco cómo es desde su punto de vista los hechos que podrían facilitar que ellos den más trabajo, ellos empleen más personas. ¿En qué sentido sienten que está como un poco bloqueada su actividad como uno de los actores de la economía, ¿no? Las pymes. Sí, por eso te decía que habían traído representantes e invitados de los diferentes bloques. Cuando La Libertad Avanza dijo, bueno, está bien, Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal, los principales bloques opositores van a traer invitados que se quejan de parte del articulado de la ley, La Libertad Avanza propone traer también a algunos que están de acuerdo con este proyecto. Y eso va en el sentido de lo que vos decís, Meli. Hay invitados que están diciendo empresarios que esta legislación facilita la contratación de personal, por ejemplo. Nos está llamando Gonzalo, trabajando en vivo, para poder hablar con los protagonistas de esta nueva reunión de plenario de comisiones que analiza la Ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos. Gonza, muy buen día, ¿cómo andás? Buen día, Meli, placer saludarte. Estamos aquí junto al diputado Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, representando a la provincia de Buenos Aires. Diputado, gracias por estos minutos. Cuéntenos cuál es su análisis de las voces que se están oyendo de las organizaciones no gubernamentales en esta cuarta reunión plenaria. ¿Cómo le va? Muy bien, creo que realmente se están planteando todas las voces, de verdad. Gente que está de acuerdo con la ley, gente que no. Distintos sectores muy afectados, como la pesca, como el turismo, como la salud mental. Otros que ha traído el oficialismo, cámaras empresariales que acompañan el proyecto. A mí me parece primero que era muy necesario esto, que distintos sectores se expresaran a favor o en contra de la ley. En términos generales tengo la impresión de que son muchos los afectados acá, y que los que son de cada sector, el biocombustible, las pymes, los clubes de barrio, la medicina prepaga, los endeudados de tarjeta de crédito, los trabajadores, cada uno plantea con claridad que hay que cambiar la ley. Ojalá el gobierno reflexione, porque este esquema es el Estado se corre y es el mercado a lo bestia, pero sí creo que es una buena reunión porque todos pueden expresarse. Melina Fleiderman está conduciendo este programa y ya la está escuchando. Hola, diputado Arroyo, ¿cómo le va? Gracias por este ratito con nosotros, un placer poder saludarlo. Diputado, independientemente de las posturas que van quedando hoy expresadas, ¿cómo va a continuar el trabajo en este plenario y cuáles son las fechas y plazos que ustedes imaginan para poder ver para cuándo podría haber dictamen? Yo entiendo que mañana se va a seguir con esta dinámica, es lo que hemos planteado, le hemos planteado al presidente de la comisión, porque hay muchos sectores que todavía no se han podido expresar, y entiendo que el gobierno va a tratar en esta semana dictaminar.
Para eso tiene que armar una mayoría que tiene que ver con la Libertad Avanza, con el PRO, con el radicalismo y con parte de los bloques provinciales. Si logra esa mayoría, seguramente tendrá un dictamen esta semana. Nosotros, y yo particularmente, voy a votar en contra, tanto de ese dictamen como en el recinto, pero entiendo que el gobierno lo va a intentar. Tiene una racionalidad rara el gobierno, porque a los que trata de los que deberían trabajar con ellos, permanentemente los está lastimando, golpeando, diciéndoles cualquier cosa. Entonces es difícil entender cuál es la racionalidad del gobierno, pero la lógica sería que intenten con todos esos bloques generar un dictamen en esta semana para tratar de ir al recinto en la próxima. Desde el bloque que usted integra, diputado, ¿hay algún aspecto de esta ley de bases y principios o algún capítulo que le parece oportuno, con los que ustedes están de acuerdo, que le parece interesante que se pueda avanzar en esa modificación propuesta? No, hay algunas instancias de desburocratización que tiene sentido, hacer menos trámites para comprar un auto. En el caso anterior, porque esto también incluye el DNU, el tema de la receta digital, la receta de medicamentos digital. Hay una serie de elementos que son claves y está bien. Lo que pasa es que se enmarcan en un contexto que es tremendo y sobre todo va a generar cambios fuertes, no solo en lo que estamos hablando, sino para empezar en el tema de jubilados, porque se estaría anulando la fórmula, suspendiendo o anulando la fórmula jubilatoria. Yo voy a votar en contra porque en términos generales va para ese lado la ley y le delega la suma del poder público al presidente de la Nación. Hay algunos aspectos de desburocratización que tiene sentido claramente, pero la verdad que en este contexto y en este paquete yo no veo manera de que alguien pueda votar a favor. Diputado, hoy se habló dentro del plenario de comisiones de la cuestión de los alimentos. Interesante, una de los expositores, no recuerdo ahora específicamente la agrupación a la que pertenecía, pero quería saber, porque usted viene observando mucho el tema de los alimentos, ¿no? Quería saber, digamos, cuál es el valor que usted encontró en esa exposición y qué es lo interesante de destacar. Sí, primero habló la Red de Bancos de Alimentos, que es una organización que acompaña mucho en la Argentina, que nuclea casi 4.500 organizaciones, y lo que hacen es distribuir alimentos en los comedores, en los merenderos. Ajá. Y ellos vienen insistiendo hace mucho, algo que tienen razón, y es que no se puede tirar la comida en Argentina. Ellos plantean siempre el tema de que los almacenes, los supermercados, los alimentos que no se están consumiendo y que tienen fecha que próxima a vencerse y que no están vencidos, se puedan distribuir. Lo viene haciendo seriamente, razonablemente, planteó eso como una necesidad y yo lo veo, y también planteó el problema del precio de los alimentos. Después tuvieron los almaceneros, la Federación de Almaceneros, sí, con la cual también me reuní muchas veces, y ellos sí, lo que están diciendo es que les vienen aumentos muy brutales, claro, que los mayoristas se han transformado en minoristas, y todos, mi propia familia, va al mayorista a ver si puede comprar algo más barato, y eso termina desacomodando los mercados de cercanía. Sí, claramente las dos cosas. Hay la red de alimentos, de bancos de alimentos, ayuda y mucho en la Argentina, y lo que dicen los almaceneros tienen razón, se está generando un mecanismo muy fuerte de remarcación permanente y donde se están concentrando todo en los mayoristas. Bien. Diputado Daniel Arroyo, le agradecemos mucho este ratito con nosotros, interesante poder charlar con usted, muy amable. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gonza, en un ratito vamos a volver contigo, gracias también. Cómo no, Meli, será un placer. Bien, nosotros hacemos una pausa, es muy cortita y cuando regresemos vamos a seguir metiéndonos de cerca con todo lo que está sucediendo ahora en vivo en el plenario de comisiones, que ustedes ya saben. De todos modos, más allá de nuestra transmisión, pueden verla en directo a través de la página de YouTube de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí pueden asistir al debate en tiempo real y en tiempo directo sin interrupciones. Ya venimos. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Acá estamos en vivo, después de la pausa, estamos, por supuesto, ahí mostrándote esta imagen bellísima del Congreso de la Nación con un cielo absolutamente despejado. Mucho calor hoy, Leo, en la calle, está agobiante, agobiante. En esta Día 33. Más o menos, sí, porque a las 15 por lo general es el pico, así que en esta horita y media que queda hay que ver si llega a esa temperatura o no, pero sí es un día caluroso. Sí, donde había y regía alertas por importante caída de agua, de precipitación en pocos periodos de tiempo. Es un fenómeno que es característico del Niño y que está generando complicaciones en algunas provincias. Viste que en Corrientes estuvo bastante complicada la cosa, sí. bueno, después en algunas zonas de la costa atlántica también, y aquí hay que estar como permanentemente pendiente de los alertas porque ya sabemos el desastre que se puede generar en materia ambiental y cómo puede afectar la vida cotidiana. Por ejemplo, la última incidencia del temporal que hubo en la ciudad de Buenos Aires con el derribo de no sé cuántos árboles que afectaron muchísimo. Sí. Así que a seguirlo de cerca. Mucho cambio climático, mucho calor, de pronto te refresca un fin de semana. Como claro, muy inestable. Sí. Se pasa de una temperatura a otra sin mayores escalas. Bueno, parte del cambio climático. Sí, parte del cambio climático, pero también los especialistas dicen que parte del fenómeno característico de este verano, de este lado del Pacífico, que es el Niño que tiene esta naturaleza, que son fenómenos como más bien después de tanto tiempo de sequía, de mucha precipitación y también, como decís vos, de mucha inestabilidad climática. Entonces, pueden además ser severos como consecuencia del cambio climático. Todo esto también en combinación con una temporada de verano. ¿Viste que hay una temperatura récord del mar, incluso? Sí, también eso sí tiene que ver con el cambio climático, sin lugar a dudas, que es la subida de la temperatura del mar argentino, la costa atlántica, del océano, y eso sí es como consecuencia de, obviamente, del calentamiento global. Comparado, sí, con el mismo periodo del mismo mes y misma fecha de años anteriores. Además que el mar, por lo general, suele estar más calentito o tener más temperatura, digamos, a fin del verano, marzo, abril, cuando ya contiene el calor de lo que fue toda la temporada. Entonces, midiendo la temperatura de esta etapa, de estos 15 días de enero, sí se está viendo que es mayor a otros anteriores. Estaba pensando, porque en realidad ha sucedido distintos debates y distintos intercambios desde que empezó a trabajar el plenario de comisiones aquí en la Cámara de Diputados, recapitulando que incluso se habló de la temporada de verano, porque estuvo la secretaria de Turismo también exponiendo a quien se le recriminó acerca de una temporada que hasta aquí ya habría pasado lo que es su apogeo, ¿no? Su mejor momento, porque ya la primera quincena de enero en verdad suele ser la que es la segunda, ¿La segunda quincena de enero? En Costa Atlántica es la segunda quincena de enero. Yo tenía entendido que la primera quincena es la que marca como un poco la tendencia en la temporada, de ocupación y de restaurantes. Hablaban de Mar del Plata, de Pinamar, de algunos lugares. Va a haber más gente, ya se vio en el flujo de tránsito de este fin de semana. Se espera más gente en estas 2 semanas, que van hasta el 27, 28 de enero, porque siempre es el pico, digamos. Mira. Porque más allá de que hay mucho turismo corto, de fin de año... Sí, como más de escapadita. Claro, que te viene la escapadita, a fin de año coincidió con un lunes feriado, ahí vino, la gente alguna se queda en los lugares de la costa, pero sí, la fuerte siempre es esta, las 2 últimas de enero, ahora con el condimento de que Carnaval también está bastante adelante, entonces también se te está juntando y puede ser una buena semana la segunda de enero. Una buena semana, es perfecto. Porque vos tenés miércoles, jueves y viernes, por allí la gente no trabaja o acomoda de alguna manera sus horarios y la pega con lunes y martes 12 y 13 de Carnaval de febrero. Perfecto. Bueno, ahí estamos entonces acompañando lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, concretamente en el anexo donde están reunidas estas 3 comisiones que están analizando la Ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos, con la participación de distintos especialistas, como por ejemplo esta señora que está hablando en este momento. A ver, la escuchamos. La justicia no para internar, sino para externar y crear servicios dispositivos en el territorio. Con lo cual, si hasta Bolsonaro no se atrevió a esto, imagínense por qué nosotros deberíamos retroceder tanto. No me lo explico.
Si me preguntan entonces, necesitamos más redes de servicios sustitutivos en la comunidad. Hoy no los tenemos. Hoy ninguna provincia los garantiza. Incluso con los discursos más progresistas, incluso los que dicen que están aplicando la ley, no lo hacen. Y justamente luego recibimos el sufrimiento de las familias que piden internación porque es lo único que conocen, porque nunca nadie les ofreció acompañamiento domiciliario, o muy poco, porque nadie los acompaña en el sufrimiento cotidiano en cada barrio. Imagínense también que Ciudad de Buenos Aires concentra en menos de 2 kilómetros toda la atención en salud mental y después el único programa ADOPI de intervención domiciliaria se está desmantelando. ¡Qué contradicción! Señores diputados, entonces insisto justamente en implementar todo lo que no está implementado. Insisto también en seguir llamando a organizaciones internacionales para que podamos discutir estas políticas. Muchas gracias, Celeste Romero, de la Asociación Civil Acción Colectiva en Salud Mental Comunitaria. Tiene la palabra ahora, conectado en forma virtual. Gracias. El señor Federico Novaira, de CADEPYME. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias. Primero, saludar al presidente de la comisión. Segundo, agradecer a la doctora Laura Rodríguez Machado por haber gestionado este espacio para que podamos hacer llegar nuestra voz. Mi nombre es Federico Novaira, soy fundador de una Cámara de Desarrollistas PYME y cofundador del C20, una agrupación de cámaras que representan... En la primera exposición que escuchábamos de este ratito tenía que ver con la cuestión de salud mental comunitaria. Algo de lo que ya se habló y se planteó cuando estuvieron los secretarios de Capital Humano, porque se vuelve a hacer mención sobre los efectos que dejó la pandemia en términos de salud mental, sobre todo en niñas y adolescentes. Por un lado, también por supuesto las personas de la tercera edad. Ojo, porque también esto toca lateralmente la cuestión de los medicamentos, también, de las recetas, de que esto, cómo es ese circuito entre el paciente que necesita una determinada medicación, la receta electrónica, qué tipo de medicamentos, si es archivada, si no es archivada. Las droguerías van a poder vender directamente. Hay toda una innovación también en ese capítulo que está incluido acá y que, bueno, obliga a que vengan a exponer representantes o interesados del sector. Y como mencionaba recién también esta referente en salud mental comunitaria, qué es lo que pasa cuando hay una cuestión colectiva, ¿no? A dónde hay que atender. Por ejemplo, no sé, personas privadas de su libertad, o personas vulnerables en algún otro sentido, personas que están atravesando una cuestión de consumo problemático, y toca un tema ya varias veces debatido por ahí, hasta aquí no tan mencionada, que es la ley de salud mental. Claro. Y qué es lo que pasa en relación a los requerimientos para que una persona que tiene una alteración psiquiátrica requiere una internación. Si eso no es la salida, cómo es ese trámite, cómo se da y demás. Y recién hablaba un representante del desarrollismo PYME. Otra de los expositores, más temprano también decíamos que hablaron otros representantes, sobre todo porque, entre otras cuestiones, las PYME, las pequeñas y medianas empresas, necesitan o están pidiendo determinadas bases precisamente para poder, emplear gente, también registrarla, ¿no? Porque muchas pymes tienen trabajadores, pero por ahí no los tienen registrados, ¿no? Distintas cuestiones que afecta directamente este tipo de organización empresarial, que con más o con menos trabas están diciendo en qué sentido ellos creen que debiera impulsarse su actividad. Sí, es una de las cuestiones que todavía se puede conversar. En este semáforo que están haciendo los bloques opositores, que serían los que terminarían dando el apoyo para que la ley salga, teniendo en cuenta que la Libertad Avanza tiene solo 40 diputados. Pero mencionemos cuáles son esos bloques opositores, la UCR y el bloque de Pichetto. Radical, PRO y el bloque de Pichetto, que se llama Hacemos Coalición Federal, que tiene 23 integrantes. La Unión Cívica Radical tiene 34, el PRO tiene 38. Son los bloques claves para que se pueda aprobar la ley de destrabar, teniendo en cuenta
la resistencia por la negativa de Unión por la Patria y de la izquierda. También tienen en su jueguito unos 13 diputados provinciales de Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Cruz. Pero estos bloques en ese semáforo que ponen y que están haciendo, están poniendo este tema de la salud mental que vos mencionás, Meli, también salud y educación. Está como en amarillo, es un tema que se conversa, que se quiere que haya algunas modificaciones. No es de los que tienen vía libre, como algunas cuestiones fiscales que necesita el gobierno para avanzar en su plan económico. Tampoco es la negativa contundente que puede haber por ahora con el tema jubilaciones o el tema electoral, que ya le dijeron que no al gobierno. Todo esto social, salud, educación, está en esta franja del medio y está siendo motivo de conversación por estas horas. Bueno, lo que desde estos sectores políticos que vos mencionás, se armó una especie de carpetita con un criterio mediante el cual algunas leyes están ok tal como vienen, ¿no? Dentro de esta ley de bases y principios, les parece que son saludables, como recién lo conversábamos con el diputado Arroyo, incluso de otro espacio político, que decía, bueno, esta cuestión de la desburocratización del Estado pareciera que es algo favorable, que apoyaríamos. Aún así, el bloque de Unión por la Patria, según nos adelanta no solamente el diputado Arroyo, sino también otros diputados, no acompañan la ley en términos generales y van a votar en contra, independientemente de lo que cada artículo traiga. Decíamos, la Unión Cívica Radical, el PRO y el espacio de Pichetto, que se llama Hacemos Coalición Federal. Hacemos por Córdoba, que es el oficialismo cordobés, Coalición por la Coalición Cívica, y este federal viene de este bloque que originalmente tenían Pichetto, Monzón, Mazot, Stolbizer. Después están las luces amarillas sobre algunas leyes que les parece que son conversables y la luz roja puestas sobre 6 o 7 muy concretas, ¿no? Donde ellos directamente las califican como con una intransigencia. O sea, así como están, no pasan. No porque, por ejemplo, la semana pasada lo conversaba con la diputada Stolbizer del espacio de Hacemos, no porque no se esté de acuerdo, explicaba la diputada Stolbizer, en el fondo, en el espíritu de lo que ese artículo viene a proponer, pero por ejemplo nos parece que la reforma electoral tiene que conversarse, por ejemplo la cuestión de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que dejen de ser obligatorias, estamos de acuerdo con esa cuestión, pero proponemos que este ítem se debata por fuera de la ley de bases y lo debatamos en el periodo ordinario. Lo que más ruido genera en este espacio de los distintos sectores que hacen una oposición, pero que quiere acompañar la ley de bases, es el tema de la acumulación de poder para el presidente de las facultades delegadas. Las facultades delegadas. Incluso dicen, es conversable el tiempo en el que se otorgan o por el tiempo en el que se otorgan esas facultades delegadas. Por ejemplo, 1 año acompañaríamos, 2 años a revisarse por el Congreso, 4 años, bueno, sí o sí debiera pasar por otras instancias de revisión para poder presentar 10 emergencias en 10 cuestiones distintas. Claro, presentan 10 cuestiones por las que tiene que haber emergencias, desde social, económica y alimentaria, financiera. Sí, lo que dice el proyecto original es que se dan 2 años hasta diciembre de 2025, 2 años hasta diciembre de 2025, la mitad del mandato de Milei, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo las extienda por 2 años más, o sea, hasta el final de su mandato. En total se le estaría dando, si se le da ahora, obviamente todos dicen los opositores, y si le das la posibilidad de que el mismo presidente diga sigue la emergencia, va a seguir, porque no va a perder esa posibilidad. Entonces lo que le está planteando al Congreso es primero quién las da, si las da el Congreso, si las da el presidente, y por cuánto tiempo es, que ahora te amplío un poquito más, Meli. Muy bien. Vamos a ver, ¿te parece lo que está pasando ahora mismo en la comisión? A ver, escuchamos. Hasta Misiones. Empezarán a caducar los equipos costosos, no se podrá pagar la luz, el gas, la limpieza, la vigilancia, y ya no se puede importar insumos porque son importados. La licuación por ajuste y la galopante inflación de los montos de becas y salarios de los investigadores técnicos y administrativos de ciencia y técnica, todos obtenidos por rigurosos concursos, está llevando sin perspectivas de reversión por parte de las autoridades a la pauperización de los trabajadores del sector. Más allá de la famosa frase del Nobel
argentino Bernardo Useis de que la ciencia no es cara, lo que es cara es la ignorancia, quisiera decir que en ningún país del mundo la investigación básica de riesgo es financiada por el sector privado. Simplemente no les interesa, les es muy cara. Pero usan la investigación académica estatal como insumo irreemplazable para sus desarrollos tecnológicos comerciales. Es el Estado promotor y emprendedor, como dice Mariana Mazzucato. Y ejemplos hay miles, desde la Internet y la pantalla táctil hasta las vacunas contra el COVID y los fármacos de última generación contra el cáncer y enfermedades hereditarias. En fin, los científicos argentinos y tecnólogos somos parte de un Estado virtuoso, trabajador y comprometido con el país. La pandemia ha sido un buen ejemplo de nuestra contribución, pero no somos ingenuos y nuestro reclamo no es corporativo. Vemos claramente los intentos de gobernar por decreto y con la suma del poder público y destruir al Estado, y como trabajadores y ciudadanos no podemos mirar para el costado. No desconocemos el resultado de las elecciones presidenciales, pero sabemos que una cosa es la legitimidad del acceso al poder y otra muy distinta es la legitimidad del ejercicio del poder. Por otra parte, así como no se puede desconocer las elecciones presidenciales, tampoco se puede desconocer los resultados de las legislativas. De modo que piensen, señores legisladores y señoras legisladoras, en la voluntad de sus votantes antes de negociar con el Ejecutivo. Quisiéramos que reflexionen que el desfinanciamiento del sistema de ciencia y técnica es equivalente a dejarlo morir, a interrumpir carreras académicas de jóvenes con títulos universitarios que decidieron aportar y apostar por nuestro país. Y finalmente voy a hablar de Venegas Lynch. Recientemente el señor Venegas Lynch, referente del actual gobierno, dijo públicamente: vamos a sufrir. Creo que equivocó la persona del tiempo verbal. No es la primera persona, sino la tercera persona del plural que debió usar. Lo que quiso decir es: van a sufrir. Los sectores económicos que él representa y que beneficia a este gobierno, y la clase a la que pertenece, no van a sufrir. Son los que siempre ganan o nunca pierden. Los que van a sufrir son los trabajadores formales e informales, y en particular los estatales, los jubilados y el pueblo en general, agravado todo esto por el avasallamiento de derechos laborales frutos de conquistas históricas. Por eso le pido a los legisladores que antes de votar piensen a quiénes realmente hará sufrir cada una de los cientos de disposiciones de los perversos proyectos de ley ómnibus y DNU. Porque, como he dicho en mi exposición en este Congreso, en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, lo que está haciendo este gobierno no está bien, está mal. Bueno, el representante del CONICET, otro de los temas de los que se trata de fijar postura sobre la cuestión vinculada también a los presupuestos, claro, ¿no? Para el incentivo de la actividad científica. Se ha hablado mucho respecto de este organismo, del CONICET, de en qué usan a sus profesionales, qué tipo de áreas y de cuestiones son las que se investigan, y cuál es el valor de este instituto en términos del aporte que se puede generar en el mundo de la ciencia y la tecnología principalmente. Totalmente, cuestiones presupuestarias que están en debate, teniendo en cuenta que no hubo un presupuesto 2024, entonces que se está trabajando sobre la prórroga del anterior. Bueno, las inquietudes de estos sectores también para ver cuál será la política del Estado en la materia. Vamos a hacer una pausa y es muy breve, y en un ratito vamos a retomar todo lo que está dejando hasta el momento este plenario de comisiones que analiza las bases y los principios para la libertad de los argentinos. Por supuesto, si ustedes quieren quedarse sin interrupciones con el trabajo de los diputados y también de los especialistas dentro de la comisión, lo hacen a través de la página de YouTube de la Cámara de Diputados. Nosotros ya nos reencontramos en unos minutitos nada más. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición.
DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Uno de los temas que se empezó a conversar en este plenario de comisiones es esta mirada acerca de la educación, ¿no? Primero un diagnóstico que se hace respecto de distintos instrumentos que permiten para poder hacer una especie de mojón, ¿no? Ver
dónde están nuestros estudiantes, qué nivel de conocimiento han podido adquirir, hasta dónde la deserción escolar responde a cuestiones vinculadas a déficits socioambientales, hasta dónde tiene que ver con falta de incentivos desde el punto de vista de lo que le vuelcan los docentes a los chicos. Bueno, sobre todo la cuestión de educación se habló mucho en este plenario. Y a propósito de esto, dio su opinión esta mañana más temprano con nuestro compañero Horacio Embón, el diputado del PRO, Damián Arabia, es un diputado ingresante en la Cámara de Diputados, y dijo, ojo, destaquemos la mirada innovadora que se viene a traer sobre la cuestión educativa y por qué tenemos tanto abandono de colegio secundario. A ver, lo escuchamos. El proyecto lo que hace es poner a la educación en un lugar privilegiado o al menos el mínimo y necesario que requiere nuestro país. El nivel de deserción escolar que hemos tenido a lo largo de estos años ha sido terrible. La cantidad de chicos que no llegan a terminar la primaria en un primer lugar, pero la secundaria en un segundo lugar, mucho más importante en cuanto a porcentajes. Y luego lo que significa las oportunidades para seguir la carrera académica, en formación terciaria, en formación universitaria, de grado. Realmente es un tema muy importante en una Argentina que además tiene un nivel de desactualización, un nivel de, si se quiere, envejecimiento del sistema educativo. Bueno, me parece que es un puntapié inicial para tener una mirada propositiva, innovadora. Como decía Simón Rodríguez, mentor de Simón Bolívar, inventamos o erramos. Y me parece que hay una vocación por parte del gobierno nacional y del Poder Ejecutivo de empezar a hablar temas tabú que normalmente se han descartado muy rápidamente y que ahora está poniendo en valor y en discusión. Es la educación precisamente la primera herramienta igualadora, si se quiere, en una sociedad, porque es la que en definitiva genera las oportunidades para que luego los individuos nos desarrollemos en libertad, para que luego los individuos, las personas, podamos elegir nuestro proyecto de vida, desarrollarlo, llevarlo adelante. Y eso es prácticamente imposible o muy difícil sin las instancias mínimas y las oportunidades mínimas que la educación otorga. En este mismo canal me han preguntado cuando ingresé a esta Cámara de Diputados por un prócer y mi respuesta automáticamente fue Sarmiento. Y eso es porque creo que sería injusto decir el único, pero quizás el que mejor comprendió la necesidad de que nuestro país y nuestros chicos y cada uno de nosotros después en sociedad viviéramos en libertad, nos desarrolláramos en libertad, pero con el piso mínimo de oportunidades que nos daba la educación. En la Ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos se habla del capítulo Educación desde distintos puntos de vista, pero aclaró algo el secretario de Educación, o si no fue el secretario de Educación, fue el secretario de Niñez, pero uno de los dos lo hizo, la verdad que en este momento no me acuerdo, diciendo que no le habían dado instrucción para hablar de las famosas escuelas voucher. Claro. Esto es algo que se había instalado como un proyecto, copiando el modelo chileno. Se había mencionado mucho durante la plataforma de lanzamiento del gobierno de Javier Milei, pero que esto no estaba incluido de esta forma dentro de la Ley de Bases y Principios. Sí, esta propuesta de la evaluación al finalizar la educación media, ¿no? Al finalizar la escuela secundaria, un examen que explicaba también el secretario de Educación o el especialista que expresó la razón de este examen, dijo, es un instrumento que nosotros le proporcionamos a las familias para que en todo caso se pueda repensar y poder reacomodar qué es lo que se le está brindando, qué contenidos se le están brindando a nuestros chicos y qué está pasando con ellos, cuáles de esos contenidos están siendo incorporados o no. Hay distintas instancias de evaluación de los chicos, pero no hay tanta instancia de evaluación de los docentes. También se habla de la formación docente. Sí, se pone un capítulo que dice cada 5 años es la evaluación, allí se mide cómo está cada docente.
Dice el proyecto del Poder Ejecutivo que es un aliciente para los docentes, más allá de que algunos de los que están exponiendo están diciendo y es una persecución, es un castigo. No, dicen que es un aliciente para que puedan desempeñarse mejor. El que es bueno va a poder tener mejores trabajos, va a poder tener algo que mostrar y decir esto certifica mi capacidad laboral. Bueno, allí hay un poco una controversia, pero está incluido en el texto. Sí. ¿Te parece que compartamos lo que sucede ahora mismo en la comisión? Está hablando Ileana Celioto, la escuchamos. Hay un nuevo golpe al ya dado por Macri y Fernández a las jubilaciones. Encima, se sanciona el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro, una confiscación delictual de 50.000 millones de la que somos todos víctimas. Por el DNU, la docencia de jardines, primaria y secundarias de las universidades estarían afectadas por la esencialidad. Es otro atropello a la autonomía, al cogobierno y sobre todo al derecho de huelga de todo trabajador. Lo rechazamos de plano. Entre las empresas nacionales a privatizar está IMAD, de la cual la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán son socias. Entregarla a manos privadas implicará mayor descontrol del actual, más contaminación. Decimos no a las privatizaciones y ningún despido en el Estado. Por todo lo expuesto, llamo a esta Cámara a no ser cómplice de esta ley ni del DNU, que nos hace retroceder en la Argentina anterior a la reforma del 18. Fui parte del estudiantado que en la dictadura quemó las chiqueras del arancel y estoy segura que junto con nuestros estudiantes volveremos a defender a la universidad estatal, pública, gratuita y laica. Por eso llamamos el próximo 24 a toda la comunidad universitaria a parar y movilizarse, porque esta ofensiva en toda la línea la pararemos. La clase obrera ocupada, desocupada y las cacerolas en las calles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ileana Celioto. Tiene la palabra Alfredo Alfonso, de la Universidad de Quilmes. Está conectado. Sí, bueno, la cuestión de las universidades también, esto es algo que quedó mencionado, ahora están exponiendo, no me salía la palabra, están exponiendo los representantes de la educación universitaria, precisamente porque también se hablaba o se concentraba la atención en la educación inicial, la educación media, y algunos empezaban a preguntarse sobre los presupuestos destinados a las distintas universidades. Recuerden también que en este último tiempo se amplió la cantidad de ofertas universitarias a través también de una ley de creación de distintas universidades que tienen como objetivo, según a donde queden emplazadas, ser un facilitador de esos estudiantes en un mercado laboral, ¿no? Y ahí también se habló en ese entonces de la cuestión de si estamos en un momento económico para poder ofrecer un determinado presupuesto esperable para desarrollar más ofertas de educación universitaria. Bueno, el gobierno, el signo político del anterior gobierno, que terminó en diciembre, las contemplaba con la idea de darles presupuesto, como las impulsaban propias y algunas de evolución radical. Se pensaba que cuando se diseñaba el presupuesto 2024 se les incluía una partida. Con esto de que se trabaja con el presupuesto 2023 prorrogado, no están contempladas, o sea que, según se dice cuando salen esas leyes, se usan partidas vigentes de lo que es el Ministerio de Educación o el área educativa y de allí se distribuyen proporcionalmente. Ahora, lo que dice este proyecto de la Libertad Avanza del Poder Ejecutivo es que se va a asignar el presupuesto para universidades nacionales de acuerdo a una serie de variables que tienen que ver con cantidad de alumnos matriculados, qué cantidad de alumnos se terminan recibiendo, qué carreras y qué materias se dan. O sea, el tema de los extranjeros también... a ver, financiamiento es una cosa y va por ahí, o financiamiento no, ¿cómo se sostienen? Digo, ¿cuál es? Arancelamiento. Sí, no, eso es como el Estado Nacional le da el flujo a las universidades
son esos parámetros que te digo, se deja de dar una suma fija que tenía cada universidad en el presupuesto. Entonces van a decir, Universidad de San Luis, tienen menos matrícula que el año pasado, le bajamos el aporte. Bueno, allí hay mucho grito en el cielo de universidades del interior sobre todo que dicen, no, queremos tener el monto fijo que se tiene siempre, más allá de cuántos haya matriculado y de cuántos terminen egresando. Esos van a ser los parámetros. Es que hay una observación, ¿no?, que se hace en relación al sistema de educación universitaria que, insisto, se viene planteando desde hace algunos años. Y en ese sentido la UBA ya hizo algunos retoques. Primero la duración de las carreras universitarias, ¿no? Eso también, claro. Cómo poder acotar esos programas para no terminar teniendo estudiantes crónicos, porque también vos tenés ahí un componente de estudiantes universitarios que quedan por los años de los años estudiando, porque también están tratando a su vez de insertarse en un mercado laboral y tener un nivel de ingreso. Después, esa vida de joven ya insertado productivamente resulta muchas veces incompatible con poder acelerar, sobre todo en el tramo final de las carreras universitarias, por la demanda y la oferta horaria. A cuanto más estudiante tenés ahí latente, ¿no?, que no puede avanzar en la carrera, que no hay ningún tipo de consecuencia, digo, en términos de cantidad de materias en las que puede inscribirse, etcétera, etcétera, no te genera un flujo de profesionales puestos en el mercado. Porque cuanto más tarde se reciben los profesionales por distintas razones, también tenés un atraso en profesionales que salen al mercado laboral. Claro, y eso es algo que se viene señalando desde hace un tiempo. Y por otra parte, la necesidad de hacer un recambio en la oferta académica, donde los chicos mayormente vayan a buscar carreras mejor pagas, más variadas, ¿no? Que haya como una versatilidad respecto de las formaciones profesionales que se eligen, sobre todo para tener algo para aportarle a Latinoamérica y al mundo después. Por eso se premiaría con mayor aporte de dinero por parte del Poder Ejecutivo a los que pongan carreras más atractivas o que tengan una salida laboral que le sirvan, entre comillas, al estudiante. Lo que vos decís, ver cuánto se dura en hacerla, también qué extensión tiene y cuántos años, si lleva 5, 6, 7 años el estudiante, bueno, premiar un poco a las universidades que faciliten que el alumno pueda terminarla, y lo que tiene que ver con la matrícula. Y el otro punto que decías vos es el de los extranjeros. Sí, también es un tema. Otro punto, otro artículo, otro capítulo de esta reforma educativa que se propone, y tiene que ver con que se mantiene la gratuidad, lo dice claramente, pero en el artículo siguiente dice salvo para quienes son no residentes o que no tienen la ciudadanía permanente. Perfecto. Leo, uno de los temas que quedan incorporados en esta ley de bases y principios para la libertad de los argentinos es modificaciones en relación a la cobertura de medicamentos, a la receta electrónica, y esto produjo la semana pasada o la anterior, por ejemplo, que las farmacias durante una hora cerrasen su persiana. Su persiana, modo de protesta por esta legislación que se... Claro, ¿nos podés contar qué modificaciones son las que se incorporarían? En realidad viene derivado del DNU. Claro. El DNU está dentro de la ley, o sea que esto es parte de la ley indirectamente, pero es uno de los temas que está generando, bueno, esta controversia que vos decís que tiene que ver con las farmacias haciendo esta medida de protesta. Entre otras cuestiones, el DNU propone disminuir el costo de los medicamentos para facilitar su uso y acceso, así como para lograr un mejor desarrollo de la actividad farmacéutica. Este es el enunciado. A partir con este objetivo se desplazan a continuación una serie de medidas concretas. En cuanto a genéricos, dispone que toda receta o prescripción médica deberá contener exclusivamente el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica, dosis, unidad, con detalle de grado y concentración. Vos me decís, pero hubo una ley de medicamentos, se aprobó hace unos años, tuvo amplia difusión. Bueno, en esa ley de medicamentos que se había impulsado, incluso contra la voluntad del entonces ministro de Salud de ese gobierno que la impulsaba, finalmente se terminó poniendo se podrán prescribir
genéricos o una marca comercial, decía. Claro. Entonces, en SO había perdido muchísima fuerza la ley. En ese entonces creo que era año 2011, Bueno, ahí 2012. viste, o denominación común internacional. Claro, exactamente. ¿Y esa denominación común internacional sería una marca? No, es una fórmula. Es una fórmula. Sí, no es una... Dame un segundito, Leo, Sí. por favor, porque está hablando Héctor Daer y además esto tiene esto se inserta en el paro de actividades del 24 de enero que está anunciado. A ver, escuchémoslo. Eliminar la fórmula previsional, que acá quiero aclarar. Es verdad que esta fórmula va desde atrás, pero es una fórmula que garantiza una actualización. Y lo que no podemos hacer es dejar por lo menos una mala fórmula, pero que sea una fórmula, y no a la discrecionalidad del ajuste, porque eso es lo que se pretende. Se habla de entregarle los mares a que vengan a pescar con libertad, destruyendo toda nuestra estructura, factoría de producción y de pesca, amén de la destrucción de la riqueza hitícola que tenemos en nuestro país. El Código Penal, la reforma al Código Penal, que nos llama poderosamente la atención, porque no habla de seguridad, señores diputados y señoras diputadas. No habla de seguridad para nada. No se preocupa que al gobernador de Santa Fe lo estén amenazando y tenga que deambular con su familia producto de esas amenazas. No habla nada de eso. Habla precisamente de cómo reprimir a los trabajadores, cómo reprimir a quienes visibilizan el grado de injusticia y de desigualdad que tiene nuestro país. Y esto me parece que son temas de fondo que no nos podemos dejar pasar. Cuando habla de cambiar un sistema electoral, recién una persona hablaba por Zoom, adiós con la paridad, pero adiós con la realidad de que un poder ejecutivo pueda dividir en jurisdicciones y que se elija de a uno los diputados. ¿Dónde están los derechos de las minorías? ¿Dónde están los derechos? ¿O solamente serán los famosos los que puedan hacer política y que puedan pagar el patrocinio para que los hagan famosos y los demás queden de lado? 4 minutos. ¿Cómo? 4 minutos. El capítulo de la cultura, que avanza sobre institutos de la música, el teatro, las artes, la biblioteca, la precariedad del empleo público, el transporte sin chofer. Deben estar contentos en la ciudad de Rosario, que pueden trasladar toda la mercadería de un lado al otro. Y el artículo 654, que habla de la ratificación del ilegal, ilegítimo decreto de necesidad y urgencia 7023. El capítulo 4 no ataca privilegios, diputados y diputadas, ataca derechos individuales, derechos colectivos, limita la acción sindical en el momento de mayor desigualdad de nuestro país y, por supuesto, debilita a los sindicatos. Ataca las economías regionales, rompe la trazabilidad de los medicamentos y desregula el sistema privado de salud y se autoriza a sí mismo a regalar una empresa como Aerolíneas Argentinas. Señoras diputadas y diputados, tenemos que estar en un momento clave para nuestro país y consolidar la institucionalidad democrática de nuestro país. Cuando se propone todo para debatir es porque no se quiere debatir nada. Por eso hay que votar por no la ley ómnibus y hay que suprimir la vigencia del DNU en la comisión o con un plenario en cada una de las cámaras. Porque esto de abarrotar totalmente
con tantos artículos, con tantas cosas que tienen que ver con el fondo de la administración pública y el fondo del funcionamiento de la República, no se pueden resolver en 2 centavas ni de este Parlamento ni de los más iluminados. Por eso la institucionalidad hoy depende de esta casa y por eso el día 24 vamos a venir a apoyarlos para que tomen la valentía de decirle no a la ley ómnibus y decirle no al DNU. Gracias, diputadas y diputados. Muchas gracias, señor Héctor Daer, secretario general de la Confederación Antes General de la del Trabajo. CGT, Héctor Daer, que está expresándose en relación a distintas cuestiones vinculadas a los derechos de los trabajadores que aparecen citados en la Ley de Bases y Principios. Por un lado, la cuestión de las movilizaciones, ¿no? También recordar qué es lo que va a pasar en este sentido. Recuerden que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vino, ya informó, ya contó para qué sirve ese protocolo, cómo se implementa, cómo es la cuestión de traspasar los gastos de las movilizaciones a las distintas organizaciones. Bueno, eso ya generó ahí un primer intercambio, por eso ahora faltaba la participación del representante de la CGT. Decíamos, esto en el contexto donde para el 24 de enero está anunciado este paro sin movilización. Mediodía. Paro de mediodía. Es decir, un cese de actividades de distintos gremios que reaccionan de cara a lo que queda comprendido en el capítulo de la reforma laboral. La clave, como siempre, en este tipo de medidas de fuerza es el transporte. Si acata o no acata, que hay que ver qué terminan haciendo las patronales. Bueno, ahí se va a ver un poco qué fuerza y qué contundencia tiene esta medida de fuerza. Claro, acordate que también, lo que pasa es que ahora yo tengo disperso, no me acuerdo si estaba esto comprendido en el decreto de necesidad de urgencia o en la ley de bases, el tema de las actividades declaradas como esenciales, ¿no? Y vos tenés que ahí garantizar un servicio mínimo en determinadas actividades, una de ellas es el transporte público. Y cualquier transporte de pasajeros, ¿no? Porque también tenés ahí el tema de los aeronavegantes. Tenés que brindar un mínimo de servicio que tendrá que estar comandado por personal jerárquico para asegurar... Personal jerárquico, cada vez que hubo una medida de fuerza de este tipo, o incluso en aquellas que han querido trabajar los patrones, se necesita dispositivo de seguridad especial porque se torna riesgosa la actividad de los que salen a trabajar contra aquellos que no quieren. Claro. Y después tenés la cuestión de la libre circulación que entra en tensión con dónde realizás y cómo realizás esa protesta o esa movilización. Es decir, el derecho a huelga está garantizado porque es un derecho que está incorporado en la Constitución Nacional, pero no debe estar por encima del derecho a la libre circulación. Claro, esto es lo que trata de reforzarse también dentro de, creo que es la ley de bases, pero si no es la ley de bases, no me acuerdo si es la ley de bases o el decreto. Entonces, la expresión de Daer hace alusión a distintos aspectos de los distintos capítulos de la ley, ¿no? Por un lado, reforma laboral, por otro lado, la cuestión de la movilización. La reforma previsional. Y la reforma, bien, claro, y la reforma previsional que recién lo menciona, ¿no? Que es uno de los, dentro de ese criterio de semaforización que les comentábamos más temprano, que tiene en mente la UCR, el PRO, y hacemos, bueno, el tema de la fórmula de la reforma previsional está en rojo, es uno de los temas que sí o sí, si quieren que se apruebe, debiera incorporar modificaciones. Leo, ya hemos llegado al final nosotros. Así que gracias por este lunes compartido. Nos reencontramos mañana a las 13 horas en la pantalla de TV y de nuevo, para seguir de cerca lo que está pasando en el plenario de comisiones, lo hacen a través de la página de YouTube de la Cámara de Diputados y quédense aquí en la pantalla de TV porque ya llega nuestro compañero José Di Mauro para seguir con todo el análisis de lo que dejó la comisión.